La carretera de tierra estaba más llena de baches de lo que Lucas recordaba. Miraba a su alrededor, intentando encontrar algo familiar entre los árboles y los campos cercanos. Había algo extraño en ese regreso, algo que lo hacía sentirse incómodo, como si alguien lo estuviera observando, o tal vez, como si él mismo se estuviera observando demasiado. Hacía años que no visitaba la casa de su abuela, Doña María, en el interior de Bahía, y ahora, con 30 años y una vida agitada en la ciudad, los recuerdos de su infancia parecían flotar, distantes y distorsionados. El calor era intenso, pero la brisa que venía del bosque resultaba reconfortante. Ajustó la palanca de cambios de la vieja camioneta, forzándola a subir una colina empinada que conducía al pequeño pueblo donde había crecido. Desde lo alto, pudo divisar la casa de su abuela, con su techo de tejas de barro, las paredes de adobe y el porche con sillas mecedoras que siempre se balanceaban, incluso cuando nadie estaba sentado en ellas. Era ahí, en esa casa sencilla, donde él y su abuela habían compartido tantas tardes calurosas, sentados juntos, escuchando historias sobre el pasado. Pero ahora, al acercarse, Lucas sentía un nudo en el pecho, una sensación incómoda que no lograba entender del todo. Tal vez era el peso del tiempo o los cambios que no podía percibir. La casa lucía igual, pero, al mismo tiempo, diferente. Algo sutil estaba en el aire. Cuando se detuvo frente a la casa, la puerta del porche se abrió y Doña María apareció, sonriendo, con los brazos extendidos para recibirlo. Estaba visiblemente más vieja. Su cabello blanco y fino, su cuerpo más encorvado por la edad, pero sus ojos aún brillaban con la misma ternura de siempre. Su abuela nunca mostraba debilidad, y eso siempre había impresionado a Lucas, quien nunca la veía quejarse de la vida sencilla que llevaba. «Hijo mío, ¿cómo estás?», dijo ella con una sonrisa cálida. Ya extrañaba ver esa carita de niño. Lucas bajó de la camioneta y corrió a abrazarla, sintiendo el aroma familiar de la casa de su abuela, madera, tierra y café recién colado. El abrazo apretado de Doña María le trajo una sensación de alivio inesperada, como si una parte del finalmente estuviera regresando a casa. «Estoy bien, abuela. Solo, un poco cansado del viaje», respondió, intentando disimular la extrañeza que sentía. «Pero es bueno estar de vuelta». Ella lo observó atentamente, como si estuviera leyendo sus pensamientos, pero no dijo nada. Simplemente lo guió hacia el interior, hacia la cocina, donde el aroma del café se mezclaba con el olor de la comida recién preparada. La casa, aunque aún conservaba el mismo estilo sencillo, estaba un poco más oscura, con muebles antiguos y cortinas que parecían desgastadas por el tiempo. Se sentaron en la mesa, y mientras Lucas tomaba un sorbo del café fuerte que siempre había amado, comenzó a notar que algo realmente era diferente. Las paredes, antes llenas de fotos familiares y recuerdos de tiempos pasados, ahora estaban más vacías. Solo quedaban algunas fotos de antiguas fiestas y viajes. Pero lo más extraño era la sensación de que la casa parecía más silenciosa, más pesada. No se escuchaba el viento entre los árboles ni el canto de los pájaros como solía oír cuando era niño. Todo parecía más aislado, más sofocante. Y para Lucas, esto intensificaba la incomodidad que ya empezaba a molestarlo. Doña María, por otro lado, parecía tan tranquila como siempre. Comenzó a hablar sobre el pueblo, sobre cómo habían cambiado las cosas en los últimos años. Algunos amigos se habían ido, otros se habían mudado a la ciudad, pero, en general, la vida seguía como siempre. «¿Y tú, hijo mío?», preguntó ella, mirándolo con una sonrisa gentil. «¿Eres feliz con tu vida? ¿Qué te ha dado la ciudad?». Lucas dudó por un momento, recordando las responsabilidades y presiones del trabajo y la rutina que lo acompañaban en la ciudad. «Yo creo que sí. Tengo una buena carrera, pero no es lo mismo. Ya sabes, abuela, a veces me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas». Doña María sonrió, como siempre lo hacía, y tocó suavemente su mano. «A veces solo necesitamos volver a nuestras raíces, a lo que nos trae paz. Aquí, en este lugar,
Encontrarás más de lo que imaginas, hijo mío. Lucas no entendió del todo lo que quería decir con eso, pero sintió que había algo más en sus palabras. Tal vez era el peso de la edad, o tal vez solo estaba tratando de darle un consejo, pero no podía negar que sonaron como si llevaran un cierto misterio. Después del almuerzo, doña María le pidió a Lucas que fuera al patio trasero a ayudar a podar algunas plantas. Se levantó y caminó hacia la parte trasera de la casa, donde el jardín se extendía hasta una zona más sombría. Allí, cerca de un gran árbol, estaba el pozo. Lo recordaba bien, aunque no se había acercado en años. Ahora, el pozo lucía diferente, cerrado con una reja de hierro, como si fuera algún tipo de prisión para algo que residía ahí. ¿Por qué está cerrado el pozo, abuela?, preguntó Lucas sin pensar. No sabía por qué la visión de ese pozo le causaba una sensación incómoda, pero se sentía atraído hacia él, como si algo en el fondo de su ser le pidiera que mirara más de cerca. Doña María dejó de trabajar y miró hacia el pozo. Sus ojos se tornaron serios, casi distantes. No deberías preocuparte por eso, hijo mío. Hace muchos años que cerramos el pozo, y las cosas que pasaron ahí, es mejor dejarlas en el pasado. Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No sabía qué quería decir su abuela, pero podía sentir la tensión en su voz. Intentó cambiar de tema, pero la curiosidad lo consumía. Algo sobre ese pozo parecía estar conectado con algo que él no entendía. Y, por un momento, se encontró observándolo con más atención. La tierra alrededor estaba más húmeda que el resto del jardín, y el sonido del viento parecía más fuerte cerca de ahí. No te preocupes por eso ahora. Ve a descansar un poco, y mañana hablaremos más de esto, dijo doña María, interrumpiendo sus pensamientos. Pero Lucas no podía apartar la sensación de que algo andaba mal. La noche estaba por llegar, y en ese momento ya sabía que su visita a ese lugar y a su abuela traería consigo mucho más que simples recuerdos de su infancia. La noche cayó rápidamente en aquel pequeño pueblo del interior de Bahía. La oscuridad fue envolviendo el cielo, y una luna llena, alta y luminosa, comenzó a aparecer, iluminando la casa de la abuela de Lucas de una manera extraña y casi sobrenatural. Él se sentó en la terraza, todavía reflexionando sobre las palabras de su abuela acerca del pozo. Aunque estaba exhausto por el viaje, su mente estaba inquieta, y no podía dejar de pensar en lo que doña María había dicho. No debes meterte con eso, hijo mío. Hace muchos años que cerramos el pozo, y las cosas que ocurrieron ahí, es mejor dejarlas en el pasado. Esas palabras resonaban en su mente como una advertencia que no podía ignorar, porque su abuela estaba tan tensa al hablar del pozo. No podía creer que algo tan simple, como un viejo pozo en el patio, pudiera ocultar tanto misterio. Pero había algo en esa conversación, en la postura de ella, que sugería que no era solo el tiempo o la edad lo que la hacía evitar ese lugar. Lucas no sabía qué era, pero sentía una creciente curiosidad, algo mucho más fuerte que la simple inquietud de un nieto queriendo descubrir el pasado. Había algo oscuro y secreto alrededor de ese pozo, y no podría descansar hasta entender qué estaba pasando. La casa estaba silenciosa, excepto por el suave sonido del viento que movía los árboles alrededor. Doña María ya se había ido a dormir, y Lucas, acostado en su cama, no podía dejar de mirar el techo. La habitación estaba como la recordaba, con los mismos muebles antiguos, las paredes decoradas con bordados y tapices hechos a mano por su abuela. La casa estaba casi intacta por el tiempo, pero la sensación de que algo había cambiado era palpable. Decidido a descubrir más, Lucas se levantó de la cama. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero su cuerpo se movía como si supiera, instintivamente, que había algo en sus manos, algo que necesitaba resolver. Caminó en silencio por el pasillo, tratando de no hacer ruido para no despertar a doña María. La casa parecía envuelta en un profundo silencio, pero, a medida que se acercaba a la puerta de la cocina, sintió un escalofrío. El pozo parecía llamarlo, como si supiera que él iría hasta allí, y Lucas no podía ignorar más esa sensación de que algo lo estaba atrayendo, algo más allá de la simple curiosidad. Abrió la puerta de la cocina y caminó hacia el patio trasero.
El aire estaba más fresco por la noche, y el cielo claro le permitía ver la silueta de la casa y los jardines en detalle. El pozo estaba allí, en la parte trasera del terreno, exactamente como su abuela había dicho. Pero ahora, bajo la luz de la luna, parecía aún más sombrío e imponente. Sentía la mirada de la luna concentrada en ese lugar, como si el propio satélite estuviera observando sus acciones. Lucas respiró hondo, tratando de apartar la extraña sensación que lo envolvía. La reja de hierro alrededor del pozo estaba cubierta de musgo, y la madera parecía desgastada, como si hubiera estado allí durante siglos. Lucas se acercó con cautela, la curiosidad apoderándose de él. Miró dentro del pozo, pero todo lo que vio fue una profunda oscuridad. No había sonido de agua, ni reflejo, nada. El pozo estaba vacío, pero no podía entender lo que sentía, como si el vacío dentro de él fuera más que solo físico. De repente, escuchó un sonido, un susurro bajo, casi imperceptible, proveniente del pozo. Lucas se detuvo, el corazón latiendo más rápido. Se inclinó un poco más, tratando de escuchar con más claridad. Pero el sonido cesó de inmediato. Era como si alguien le hubiera hablado, pero al mismo tiempo, era un sonido distante, que se desvanecía en la noche. Tragó saliva, sintiendo la piel erizada. ¿Era solo su mente creando fantasmas, o realmente había algo allí abajo? Lo que parecía ser una simple curiosidad, se había transformado en una sensación de miedo creciente. Lucas trató de dar un paso atrás, pero sus pies parecían pesados, como si la tierra alrededor del pozo se adhiriera a sus botas. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de que doña María estuviera despierta, pero no había ningún sonido, ningún movimiento. De repente, una sombra apareció detrás de él. Se giró rápidamente, con el cuerpo tenso, pero al mirar hacia la puerta de la casa no vio a nadie. El pozo, sin embargo, parecía aún más profundo ahora, y la sensación de que estaba siendo observado se intensificó. Lucas descartó la idea de que alguien lo estuviera observando. Sin embargo, la sensación de que el pozo estaba, de alguna manera, conectado con algo más grande, algo que él todavía no entendía, no desaparecía. Estaba a punto de alejarse, cuando escuchó nuevamente el susurro. Esta vez, más claro: «No entres». Las palabras resonaron en su mente, y Lucas se sintió congelado en el lugar. ¿Qué era eso? ¿Quién le estaba hablando? Miró hacia el pozo, y, por un momento, pensó en desistir. Pero, en lugar de eso, se acercó aún más. El miedo y la curiosidad estaban en equilibrio dentro de él, pero necesitaba saber qué estaba pasando. El pozo, de alguna manera, se sentía como un enigma que necesitaba ser resuelto. Antes de que pudiera pensar en otra cosa, Lucas vio algo extraño. En el fondo del pozo, una luz tenue comenzó a surgir. Primero, una pequeña chispa, casi como un reflejo, pero pronto se intensificó, convirtiéndose en una pequeña llama que parecía danzar en la oscuridad. Se inclinó, tratando de entender qué estaba pasando. Era imposible. No debería haber fuego allí, y aún así, algo en su mente le decía que necesitaba acercarse más. Se inclinó aún más, pero fue interrumpido por una voz que lo llamó de repente. «Lucas». Era la voz de doña María. Se levantó rápidamente, sintiendo una oleada de alivio. Miró hacia la casa, y su abuela estaba allí, en la puerta de la terraza, observándolo con una mirada preocupada. «¿Estás bien, hijo mío? ¿Qué haces allá afuera?», preguntó ella, con voz suave, pero había algo en sus ojos que Lucas no podía descifrar. Él dudó, tratando de esconder el miedo que sentía. «Yo solo estaba mirando el pozo, abuela. Algo me llamó». Doña María lo observó con una mirada penetrante, casi como si supiera exactamente lo que había ocurrido. Pero, en lugar de reprenderlo, simplemente dijo: «No vuelvas a meterte con eso, Lucas. Hay cosas que no deben ser desenterradas». Con el corazón todavía latiendo con fuerza, Lucas se alejó del pozo y caminó de regreso a la casa. Doña María lo observó en silencio.
Aún sentía el peso de aquella voz en el fondo del pozo, y sabía que aquello era solo el comienzo. El día siguiente llegó sin respuestas, pero la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir permaneció con Lucas, como un presagio. El misterio del pozo aún flotaba en el aire, y sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. ¿Qué más le estaba ocultando su abuela? La noche estaba tranquila, pero Lucas no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Después de la conversación con doña María, todo se volvió aún más confuso. El pozo, que antes parecía ser solo una curiosidad en la casa de su abuela, ahora tomaba una forma más amenazante, más enigmática. ¿Qué había escuchado en el fondo de esas aguas? Y, más importante, ¿qué significaba la reacción de su abuela al saber que se había acercado demasiado? Se sentó en la cama, con los ojos fijos en el techo, intentando organizar sus pensamientos. Pero la mente de Lucas estaba nublada. El recuerdo del sonido, el lamento profundo, resonaba en su cabeza, sin importar cuánto intentara ignorarlo. Ya sabía que no sería capaz de dormir hasta entender lo que estaba ocurriendo allí. Algo dentro de él lo arrastraba de vuelta al pozo, como si hubiera una conexión que aún no comprendía del todo. Lucas se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La luna estaba alta en el cielo, iluminando el patio de la casa de doña María, haciendo que la noche pareciera aún más surrealista. Los vientos eran fuertes, haciendo que los árboles se balancearan de manera extraña, como si se movieran con un propósito. El sonido de las hojas agitándose parecía casi deliberado. Retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Una parte de él quería volver a la cama y olvidarse de toda esa historia. Pero la otra parte lo llamaba hacia la oscuridad. Ese llamado no venía solo de su mente. Podía sentir que algo o alguien necesitaba su ayuda, o al menos quería que fuera hasta allí. De repente, la voz de doña María resonó en su mente. No te acerques al pozo. Lo que está ahí abajo no es algo que debas encontrar. Déjalo en paz. Las palabras de su abuela, dichas con tanta seriedad, hicieron que se le revolviera el estómago, pero sabía que no podía ignorar lo que sentía. Algo estaba pasando, y no podría descansar hasta descubrir qué era. Lucas se vistió rápidamente, poniéndose una camiseta y unos jeans. Agarró una linterna, sabiendo que la oscuridad sería impenetrable sin ella, y salió de la casa. El aire estaba helado, más frío de lo normal para esa época del año, y el viento ululaba entre los árboles. Podía oler la tierra húmeda, algo antiguo, algo que parecía haber estado allí durante mucho tiempo, esperando. El patio de la casa parecía un lugar completamente diferente por la noche. Las sombras de los árboles eran largas y extrañas, proyectando formas distorsionadas en el suelo. Cada paso de Lucas parecía hacer eco, como si el suelo absorbiera sus movimientos. Llegó al borde del pozo y se detuvo, observando la estructura de piedra, que ahora parecía aún más imponente bajo la luz de la linterna. El sonido del viento era lo único que llenaba el aire, pero, de repente, escuchó otra cosa, un murmullo bajo, como si algo estuviera intentando comunicarse. Lucas se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, intentando localizar el origen del sonido. Sabía que el viento no hacía ese tipo de ruido. Era algo más. La linterna iluminaba parcialmente el interior del pozo, pero la oscuridad en el fondo parecía no tener fin. El sonido volvió, más claro ahora. Era un lamento, un llanto. Sabía que no era de su mente, pero parecía venir del propio pozo. Con la mano temblorosa, Lucas se acercó aún más al borde. El sonido ahora parecía más lejano, pero podía jurar que, si miraba más de cerca, vería algo. El grito, el lamento, todo se mezclaba en un único sonido desesperado que tocaba su alma. ¿Quién está ahí?, se atrevió a preguntar Lucas con la voz temblorosa. ¿Qué quieres? El silencio llenó el lugar por un instante, y sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces, el sonido volvió. Ahora era más fuerte, más urgente. Algo estaba intentando alcanzarlo, como si se acercara al borde. El lamento ya no era solo un recuerdo distante, sino algo que se arrastraba hacia él,
con una sensación de creciente desesperación. Lucas dio un paso atrás, su mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. El sonido no tenía sentido. No sabía de dónde venía ni qué quería, pero sentía en sus huesos que el pozo era el centro de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Sabía que tenía que irse. Algo le decía que dejara todo eso atrás, que no se involucrara más de lo que ya estaba. Pero el impulso de entender lo que estaba ocurriendo, de resolver el misterio, lo mantuvo allí. No podía irse sin una explicación. No podía abandonar ese lugar sin descubrir lo que estaba ocurriendo. Cuando estaba a punto de dar otro paso atrás, una nueva sensación lo invadió. Era como si el viento, antes tan frío e impersonal, ahora estuviera más cerca, casi como si hablara. Una brisa helada lo envolvió, y escuchó una voz baja y casi inaudible, que venía de las profundidades del pozo. «Vuelve», susurró la voz, y Lucas se paralizó. No podía entender si eso era real o si su mente finalmente se estaba rindiendo al miedo. Pero la sensación de que alguien, o algo, realmente le pedía que se alejara lo hizo dudar. Entonces escuchó el sonido más terrible, un grito, más fuerte que todo lo que había escuchado hasta ahora. Un grito de dolor. El sonido ya no era un recuerdo lejano, sino una presencia, algo que ahora estaba de pie junto a él, en la oscuridad. Lucas se giró rápidamente, intentando localizar el origen del sonido. El viento ululaba con más fuerza, y, por un momento, creyó que algo estaba allí, frente a él. Algo invisible, tal vez. Algo que lo observaba, esperando. No sabía qué era, pero sabía que ya no estaba solo. De repente, los árboles detrás de él se movieron, y Lucas se giró, listo para correr. Pero algo lo detuvo. No sabía qué era, pero podía sentir que una presencia oscura estaba allí, observándolo, aguardando. No era solo el pozo lo que estaba mal. La casa de Doña María, el patio, incluso el aire que respiraba parecía impregnado de una fuerza antigua, una fuerza que lo estaba esperando. «Lucas», susurró una voz en el viento, y sintió una pesada presión en su pecho. «Vuelve adentro. No juegues con lo que no entiendes». Era Doña María, pero su voz era diferente, como si estuviera distorsionada por el miedo. Lucas corrió de regreso a la casa, con el corazón latiendo con fuerza. El pozo ahora parecía lejano, pero las palabras de Doña María resonaban en su mente. Estaba en peligro, y lo sabía con certeza. Lo que fuera que estaba detrás del pozo, ahora sabía que no estaba en paz. Algo más profundo, más antiguo y más peligroso se estaba escondiendo, esperando ser liberado. ¿Pero qué sería? ¿Y cómo podría escapar de la creciente oscuridad que parecía envolver la casa? Lucas casi no pudo dormir esa noche. La imagen del pozo, los sonidos incomprensibles, la sensación de una presencia oculta, todo eso seguía flotando sobre su mente como una nube pesada. Se había encerrado en su habitación, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Pero la noche parecía no tener fin. La sensación de que algo se acercaba a él, algo que no comprendía, lo mantuvo despierto hasta las primeras luces del día. Cuando finalmente llegó el día, el sol estaba fuerte en el cielo, pero la tensión que sentía parecía no disiparse. Se levantó de su cama y miró por la ventana, tratando de encontrar algo de consuelo en la luz del día. Pero nada parecía normal. Los árboles en el jardín estaban más sombríos, y el viento, que antes parecía un suspiro natural de la naturaleza, ahora traía una sensación extraña, como si algo lo estuviera observando, esperando. Lucas sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El pozo, la voz de Doña María, los lamentos, todo parecía conectarse de una manera que no podía entender. Se vistió rápidamente, decidido a investigar lo que había detrás de esa sensación de miedo creciente. Bajó las escaleras y encontró a su abuela en la cocina, preparando el desayuno como siempre lo hacía. Pero, al mirarla, Lucas notó que Doña María parecía aún más cansada, más desgastada, como si los días pasaran más rápido para ella. Sus ojos, normalmente llenos de vida y sabiduría, ahora parecían nublados, como si una parte de su alma hubiera sido llevada.
Abuela, dijo Lucas, con la voz un poco temblorosa, necesito hablar contigo, sobre el pozo y sobre lo que pasó anoche. Doña María dejó de mover la olla y lo miró con una mirada que mezclaba preocupación y un toque de dolor. Suspiró profundamente y, por un momento, pareció perderse en sus propios pensamientos. El silencio se alargó por unos segundos, hasta que finalmente habló, con voz baja, casi susurrante. Te dije que te alejaras del pozo. Lucas comenzó. Pero no me escuchaste, ¿verdad? El pozo. Guarda algo. Algo que no debe ser despertado. Lucas dio un paso adelante, sintiendo el peso de las palabras de su abuela. ¿Pero qué es, abuela? ¿Qué hay en el pozo? Oí algo. Un sonido, un grito. No es normal. Necesito saber qué está pasando aquí. Doña María lo miró fijamente, el miedo evidente en sus ojos. Se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro, apretándolo como si tratara de transmitirle alguna fuerza. No hay respuestas fáciles para esto, hijo mío. El pozo guarda un secreto antiguo, algo que fue enterrado allí hace mucho tiempo, un mal que debe permanecer donde está. Lucas no entendió. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba pasando? Su abuela nunca había sido una mujer de hablar de manera tan enigmática. Necesitaba saber más. Pero, al mirar el rostro envejecido de Doña María, vio que ella estaba luchando contra algo que no quería compartir. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó, sintiendo una creciente frustración. ¿Por qué hay cosas que una persona nunca debe saber?, respondió ella, con una profunda tristeza en su voz. Y cuando empiezas a buscar esas respuestas, te arrastran hacia un lugar del cual es casi imposible salir. Lucas dio un paso atrás, el corazón latiendo más rápido. Sabía que había algo mucho más grande en juego allí, algo que estaba más allá de su comprensión. Necesito saber, abuela. Necesito entender qué está pasando aquí. Ella suspiró y miró por la ventana, hacia el jardín donde estaba el pozo. Sus ojos se volvieron más vacíos, como si estuviera viendo algo lejano. Todo lo que necesita saber es que el pozo fue construido para mantener algo atrapado, algo que no debía estar libre. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que fuera que estuviera allí, no parecía nada bueno. Y, en el fondo, sabía que su abuela estaba ocultando más de lo que quería admitir. Estaba asustada, un miedo genuino, y eso lo hizo cuestionar aún más lo que estaba sucediendo en esa casa. Sin más palabras, se apartó de su abuela y caminó hacia la puerta. Voy a ir allí, dijo con una determinación que ni él mismo sabía de dónde venía. No vayas, Lucas, suplicó ella, con la voz quebrada. No vayas al pozo. No entiendes. Lo que hay allí no es solo un grito. Es algo mucho más peligroso. Pero él no la escuchó. Sabía que, para entender lo que estaba pasando, tenía que llegar hasta el final. Necesitaba enfrentarlo, aunque la verdad fuera más aterradora de lo que pudiera imaginar. Lucas salió de la casa y caminó por el jardín, los pies pesados sobre la tierra húmeda. El sonido del viento había cesado, y una calma inusual flotaba en el aire. A medida que se acercaba al pozo, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si la tierra bajo él estuviera viva, palpitando con una energía antigua, esperando ser despertada. Se detuvo en el borde del pozo, la linterna en sus manos temblando. El agujero oscuro frente a él parecía más profundo ahora, como si estuviera absorbiendo la luz que lo rodeaba. El sonido de algo moviéndose, de algo respirando, volvió, más fuerte que nunca. Era como si estuviera escuchando un lamento distante, pero también algo más, algo que comenzaba a subir desde esas profundidades oscuras. Lucas dio un paso adelante, la linterna iluminando solo una parte del fondo. El sonido parecía venir de allí, desde el fondo, como si algo se estuviera moviendo entre las sombras. ¿Quién está ahí?, llamó, su voz ahora más firme, aunque el miedo aún lo sofocaba por dentro. Sé que estás ahí. El viento comenzó a soplar de nuevo, fuerte, pero no era el viento normal. Era una brisa fría y cortante,
que hacía que los cabellos de Lucas se erizaran. Sintió como si algo estuviera a punto de aparecer, una presencia que venía desde las profundidades del pozo, algo que esperaba el momento adecuado para emerger. Fue entonces cuando oyó el grito, un grito de dolor, un grito humano, pero también algo más, algo monstruoso. Lucas retrocedió instintivamente, su corazón acelerado, la mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El sonido parecía venir directamente desde dentro del pozo, como si algo estuviera atrapado allí abajo, esperando ser liberado. Pero la voz que escuchó no era de un ser humano. «No deberías estar aquí», susurró la voz, más baja ahora, como un eco que resonaba en su mente. «Es demasiado tarde». Lucas sintió un peso en el pecho, y la linterna resbaló de sus manos, cayendo sobre el suelo de tierra. Quería correr, pero sus piernas no se movían. Algo había atrapado su cuerpo, su mente. No podía escapar, y fue entonces cuando lo vio. Desde el fondo del pozo, algo comenzó a subir, algo que no podía ver claramente, pero que se estaba acercando, y con ello, una sensación de terror absoluto se apoderó de su ser. Sabía que lo que estaba allí, en ese pozo, no era algo que pudiera entender o controlar. El sonido del pozo se estaba volviendo más real, más cercano. Lo que fuera que estuviera allí abajo, no era algo que Lucas pudiera ignorar por mucho más tiempo. Y ahora, más que nunca, sabía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué lo esperaba en las profundidades del pozo? Lucas sintió la tensión en el aire tan pronto como su abuela entró en la habitación, su expresión más seria que nunca. La calma que intentaba mantener se desmoronó instantáneamente, reemplazada por una sensación creciente de desesperación. Donna María parecía más vieja de lo que recordaba, pero no era eso lo que lo asustaba. Era la forma en que sus ojos parecían vacíos, como si estuviera perdida en pensamientos que él no podía comprender. «Abuela», comenzó Lucas, su voz fallando. «¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Cerca del pozo? Vi algo, y no sé qué hacer. Estoy empezando a asustarme». Donna María se acercó a él con calma, sus pasos lentos pero firmes. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado, como si cada una de ellas tuviera un peso inmenso. Cuando finalmente se detuvo frente a Lucas, sus ojos encontraron los de él con una intensidad poco común. «Sabía que llegaría el momento en que descubrirías la verdad, Lucas». Su voz era baja, pero firme, cargada de una tristeza que Lucas nunca había oído antes. «El pozo y todo lo que está pasando aquí no es por casualidad. Nada de esto lo es». Lucas frunció el ceño, sintiendo que su cuerpo temblaba. «¿Qué estás diciendo, abuela? ¿Qué tiene de malo el pozo? ¿Qué es eso que me está siguiendo? ¿Está en mi piel? Lo siento». Donna María suspiró. Sus ojos se hicieron profundos, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo que había guardado para sí misma durante mucho tiempo. «El pozo es la clave, Lucas. La clave para todo esto. Pero no está lleno solo de agua o tierra. Guarda algo mucho más antiguo, algo que debería haberse olvidado». Un escalofrío recorrió la espina de Lucas. No sabía lo que su abuela quería decir, pero el miedo ya lo consumía. «¿Qué hay guardado ahí, abuela? ¿Qué está en mí? Yo no sé qué hacer con esta marca. Lo que vi allá afuera». Donna María miró el brazo de Lucas, y sus ojos se entrecerraron con un dolor que parecía atravesar generaciones. Dudó por un momento antes de responder. «Hace muchos años, cuando yo era joven, mi abuela me contó lo que pasó con nuestra familia. Me dijo que existía una maldición, una fuerza oscura que había sido sellada en el fondo del pozo, mucho antes de que naciera. Pero esa maldición no estaba solo ligada al pozo. Estaba ligada a nuestra línea de sangre, a nuestra familia». Donna María miró a Lucas con pesar. «Y ahora tú, querido mío, has despertado esa fuerza». Lucas sintió que su estómago se revolvía. Miró su brazo, donde la marca aún pulsaba como si estuviera viva. Algo dentro de él sabía que estaba en peligro, pero las palabras de su abuela lo dejaban aún más confundido. «No entiendo»,
Abuela, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tiene de importante el pozo? ¿Qué tiene que ver mi familia con todo esto? Dona María lo miró con una gravedad indescriptible, y su voz se volvió más suave, pero aún cargada de un peso casi palpable. El pozo fue donde todo comenzó. Cuando mis abuelos construyeron esta casa, encontraron algo en sus cimientos, algo que no debía ser encontrado. Descubrieron un antiguo ritual, un sacrificio que se realizó allí, algo que quedó enterrado y olvidado, pero nunca desapareció, y nuestra familia fue elegida para guardarlo. Lucas no sabía qué decir. Estaba atónito, tratando de procesar las palabras de su abuela, intentando entender cómo todo eso tenía sentido. Pero no podía. Era demasiado para él. «Pero abuela, no entiendo», murmuró Lucas con la mente agitada. «No hice nada. No sabía nada sobre esto. ¿Por qué me está pasando esto?» Dona María respiró profundamente, como si intentara calmarse antes de continuar. «Lo sé, hijo mío. Sé que no sabías. Nadie lo sabía. Pero hay algo dentro de nuestra familia, una conexión ancestral con lo que fue enterrado allí. Y ahora que descubriste la verdad, estás marcado. Estás vinculado a eso». Lucas sintió un nudo apretarse en su estómago. ¿Marcado? ¿Qué significa eso? Significa que ya no puedes escapar. Tienes algo dentro de ti, algo que fue liberado cuando miraste el pozo, algo que se alimenta del miedo, del dolor, de la angustia. Y si no se detiene, si no se enfrenta, destruirá todo lo que amas. Todo. Lucas se apartó un paso, el pánico comenzando a apoderarse de su cuerpo. «No, no puedo, no quiero, no sé qué hacer con esto, abuela, no sé cómo luchar contra eso». Dona María lo miró con una tristeza profunda, y sus ojos brillaron con lágrimas que claramente trataba de ocultar. «No estás solo en esto, Lucas. Nuestra familia tiene una historia que necesitas entender. Una historia que puede ser la clave para detener la maldición. Pero necesitas estar preparado para lo que viene. Y debes actuar rápido». Lucas sintió la presión en su pecho aumentar. Quería correr. Quería escapar de todo eso. Pero algo dentro de él lo impedía. Sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué hacer. «Necesito tu ayuda, abuela. No puedo hacerlo solo. ¿Qué debo hacer?» Dona María lo miró con pesar. «Te enseñaré todo lo que necesitas saber, pero la decisión final es tuya. Tú serás quien tendrá que enfrentar lo que está detrás del pozo. Tienes que bajar hasta allí y confrontar lo que te está esperando». Lucas sintió las palabras de su abuela como una sentencia de muerte. No estaba listo para eso. No sabía ni por dónde empezar. Pero al mirar la expresión de ella, supo que hablaba en serio. Era eso o ser consumido por la oscuridad que lo rodeaba. Ella tomó la mano de Lucas y, con una mirada llena de pesar y amor, dijo: «La marca que llevas es el primer paso, Lucas. Pero ahora necesitas fortalecerte. Tienes que encontrar dentro de ti el poder para enfrentar lo que está debajo de ese pozo». Lucas negó con la cabeza, luchando por procesar todo lo que acababa de escuchar. «Yo no sé si soy capaz de hacer esto, abuela. Solo soy un niño. ¿Cómo puedo luchar contra algo tan...?» «Tienes más fuerza de la que imaginas», querido, la interrumpió. «Y eso es lo que necesitarás para sobrevivir esta noche». La mañana llegó, pero la oscuridad aún pesaba sobre Lucas. El peso de lo que el padre José le había dicho la noche anterior se hacía más grande con el paso de las horas. Estaba sentado en su cama, el antiguo libro en las manos, observando sus páginas amarillentas con una creciente sensación de ansiedad. Las palabras escritas allí parecían enigmáticas, difíciles de entender, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Algo se había despertado dentro de él, y ahora tenía que enfrentar lo que tenía frente a él. Lucas se levantó y miró por la ventana. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, pero el paisaje frente a él parecía irreconocible, distorsionado por la sensación de que algo estaba mal. La sensación de que el pueblo, la casa de su abuela, todo a su alrededor,
estaba siendo consumido por algo que aún no comprendía completamente. Sabía que la única forma de resolver todo eso era enfrentar el pozo. ¿Pero cómo? El padre había dicho que el ritual debía hacerse allí, en ese lugar maldito. Con una creciente sensación de desesperación, Lucas tomó la mochila que había dejado tirada en la esquina de la sala, metiendo el libro dentro. No sabía exactamente qué haría con las palabras que el padre le había dado, pero sabía que algo importante estaba allí, algo que podría ser la clave para enfrentar lo que venía. Miró hacia la puerta de la casa de su abuela. El silencio reinaba. Dona María no estaba allí. Probablemente había ido al pueblo, como de costumbre, pero, a pesar de la casa vacía, la sensación de que no estaba solo aumentaba con cada paso. Lucas no podía deshacerse de la impresión de que algo estaba al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Con un profundo suspiro, atravesó la casa y salió al patio. El sol comenzaba a calentar el aire, pero la tensión en el pecho de Lucas solo aumentaba. Sentía una necesidad urgente de ir al pozo, de resolver todo de una vez. No importaba lo que tuviera que enfrentar. Había dado su palabra al padre José, y ahora debía cumplir con lo que le había dicho. Caminó por el sendero hacia el campo donde estaba el pozo. El paisaje estaba silencioso, pero sentía como si lo estuvieran observando. Con cada paso que daba, el miedo se intensificaba. El sonido del viento en los árboles parecía más distante, más amortiguado, como si hasta el mundo a su alrededor quisiera esconderse de lo que estaba por venir. Al llegar al pozo, Lucas se detuvo. El lugar parecía inofensivo a primera vista, pero sabía que allí era donde todo sucedería. El pozo estaba cubierto por una piedra grande, como si tratara de esconder lo que había debajo, pero sabía que la maldición no podría ser simplemente olvidada, ignorada. Estaba esperando ser liberada. Respirando hondo, Lucas se acercó a la piedra. Miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. Todo parecía vacío, silencioso, hasta que el sonido del viento comenzó a hacerse más fuerte, como si tratara de alertarlo de algo. Puso su mano sobre la piedra fría y comenzó a empujarla, pero estaba increíblemente pesada. Con cada movimiento, el peso parecía aumentar. Tuvo que concentrarse con todas sus fuerzas, sintiendo el sudor recorrer su frente, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo. De repente, la piedra se movió. No mucho, pero lo suficiente para revelar la abertura del pozo, la oscuridad profunda que parecía engullir todo a su alrededor. Lucas miró hacia el fondo, pero no pudo ver nada, solo una oscuridad impenetrable. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo, como si algo estuviera arrastrándose en el fondo del pozo. El sonido estaba distante, pero no había duda de que era real. No podía apartar la mirada. Algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo. Con la poca valentía que le quedaba, Lucas sacó el libro de la mochila y comenzó a recitar las palabras que el padre José le había dado. Su voz sonó débil al principio, pero a medida que hablaba, las palabras empezaron a cobrar fuerza. Sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. La temperatura bajó y la sensación de frío se intensificó. Los árboles a lo lejos comenzaron a moverse, como si el viento estuviera volviéndose más fuerte, más agresivo. El sonido del arrastre en el fondo del pozo se hizo más alto, más desesperante. De repente, la tierra comenzó a temblar. Lucas cayó de rodillas, el libro aún en sus manos, pero no pudo dejar de hablar. Sabía que no podía rendirse ahora. Tenía que seguir. Las palabras comenzaron a tener sentido, como si una energía antigua fuera liberada con cada sílaba que pronunciaba. Y entonces, con un estallido, la piedra que cubría el pozo se movió abruptamente, cayendo hacia un lado. Lucas miró hacia el fondo, pero la oscuridad parecía ahora más profunda que nunca. Sintió una presencia, una fuerza invisible que emanaba desde dentro del pozo, como si estuviera esperando ser liberada. El viento se convirtió en un grito ensordecedor, y Lucas sintió una presión en su pecho, como si lo estuvieran empujando hacia ese abismo. Fue entonces cuando escuchó un susurro. No era una voz humana, era algo más antiguo, algo que no debería existir.
Se giró rápidamente, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Solo la oscuridad, solo el vacío. El susurro se hizo más fuerte, más claro. Y Lucas se dio cuenta de que ya no era solo un sonido, sino una voz familiar. Donna María, la voz de su abuela. Lucas susurró la voz, como si lo llamara, pero al mismo tiempo había un tono de advertencia. No te acerques más, no hagas esto, hijo mío. El miedo se apoderó de Lucas, pero no podía detenerse ahora. La voz lo estaba atrayendo, pero sabía que, si seguía su llamada, podría perderse para siempre. Miró nuevamente hacia el fondo del pozo, y entonces, con un último esfuerzo, dio un paso atrás, alejándose. Las palabras del padre José estaban en su mente, y sabía lo que tenía que hacer. La lucha apenas comenzaba, y no podía fallar. Con el corazón acelerado, Lucas se dio la vuelta y corrió de regreso a casa, dejando atrás el pozo y los susurros que resonaban en su mente. Pero sabía que, hasta que la maldición no fuera realmente destruida, nunca estaría verdaderamente libre. La noche estaba pesada. El aire en la casa parecía comprimido, cada respiración de Lucas más difícil que la anterior, como si la atmósfera misma estuviera consciente de la lucha que se aproximaba. Él estaba parado en el centro de la sala, el libro abierto en sus manos, las palabras aún resonando en su mente. Cada sílaba que el padre José le había enseñado parecía tener un peso creciente, una carga de responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Sabía que, para destruir la maldición que consumía a su abuela, debía ser más fuerte que cualquier miedo o duda que lo atormentara. Era eso o sucumbir. La casa, que alguna vez fue acogedora y llena de vida, ahora parecía una cárcel. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder algo que observaba, esperando el momento adecuado para atacar. Donna María estaba en el pasillo, inmóvil, con los ojos vacíos. Ya no era la abuela que Lucas conocía, sino una criatura tomada por algo que él no comprendía del todo. El mal que la poseía se estaba volviendo más fuerte, más real con cada segundo. Pero él sabía lo que debía hacer. Ya no había tiempo. Con pasos pesados, Lucas se acercó a la escalera. El sonido de sus pies tocando los peldaños parecía amplificado en la quietud de la casa. La tensión estaba en el aire, en cada movimiento, en cada respiración que él tomaba. Cuando llegó a la cima, el silencio era absoluto. Podía sentir la presencia de su abuela, pero ella estaba en algún lugar, perdida en las sombras. Lucas sabía que debía encontrar la clave para todo esto. No sería solo un hechizo o un encantamiento lo que lo salvaría ahora. Tenía que enfrentar al mal de frente. Al doblar la esquina del pasillo, Lucas la vio. Donna María estaba de espaldas, mirando hacia la ventana, como si estuviera esperando algo o quizás a alguien. El viento movía las cortinas, pero su figura permanecía inmóvil, su silueta una sombra grotesca contra la luz de la luna. El libro en sus manos estaba abierto, sus páginas volviendo hacia un ritual que Lucas no sabía cómo controlar. Sintió el peso del momento, como si el tiempo se hubiera detenido. «Abuela». Lucas llamó con voz temblorosa, pero la mujer frente a él no reaccionó. Ya no lo reconocía, ya no. Solo había un vacío profundo donde antes había una mujer amorosa, llena de vida. Ella giró lentamente la cabeza, y sus ojos ya no eran los ojos que Lucas conocía. Eran ojos vacíos, profundos, como si estuvieran mirando a través de él, como si lo vieran solo como un obstáculo que superar. «Finalmente has llegado, Lucas», dijo su voz, pero no era la voz suave de su abuela. Era una voz distorsionada, llena de odio y venganza, como si fuera la propia maldición hablando a través de ella. «Yo no voy a dejar que me lleves a mi abuela», dijo Lucas, con los ojos fijos en ella, tratando de no mostrar el miedo que comenzaba a formarse en su pecho. Sabía que estaba frente a algo que no podría derrotar con simples palabras. «No entiendes, querido», respondió Donna María con una sonrisa vacía. «La maldición es más fuerte que todo lo que puedas hacer. Ya lo ha tomado todo, hasta a mí». Lucas sintió un escalofrío al escuchar esas palabras.
La sensación de impotencia casi lo derrumbó, pero resistió. Ya no le quedaba nada más que su fuerza de voluntad y su deseo de salvar a su abuela. Sabía que el tiempo se agotaba y debía actuar. «Yo puedo salvarte», dijo con más firmeza, con la voz más segura. Se acercó lentamente, manteniendo el libro abierto en las manos. «Sé lo que hay que hacer». Ella rió, pero fue una risa amarga y fría, sin vestigios de humanidad. «Ya no hay salvación para mí, Lucas. Lo que intentas hacer es inútil. Solo soy un recipiente, un cuerpo vacío para lo que sea que se apoderó de mí». Lucas extendió las manos, sosteniendo el libro con fuerza. Sintió la energía del objeto, algo pulsando en sus manos. El poder del hechizo estaba ahí, al alcance de sus dedos, pero no sabía si sería suficiente. El padre José había hablado de un ritual final, de un sacrificio, pero no sabía con certeza lo que eso significaba. «No voy a rendirme contigo», dijo Lucas, con voz llena de determinación. «Lucharé hasta el final». Donna María dio un paso atrás, y en ese momento Lucas se dio cuenta de que el ambiente estaba cambiando. La casa parecía distorsionarse, las paredes se curvaban, el suelo temblaba bajo sus pies. Escuchó un sonido bajo y distante, como un murmullo, una voz susurrando en una lengua antigua y olvidada. La presencia del mal estaba más fuerte que nunca, y Lucas sintió su cuerpo ser arrastrado hacia algo que quería devorarlo. «Eso no va a funcionar, Lucas», dijo Donna María, ahora con una voz más grave, casi como si estuviera transformándose en algo monstruoso. «Estás jugando con fuerzas que no puedes controlar». Sintió un calor intenso que invadía el libro en sus manos, como si estuviera quemando. Las palabras que recitaba, una tras otra, parecían cobrar vida propia, llenando el ambiente con una energía desconocida. Sabía que si se detenía ahora, todo estaría perdido. El mal que había tomado a su abuela no podría ser contenido por más tiempo. Debía completar el ritual. «Voy a terminar con esto», dijo Lucas, sus palabras más confiadas ahora. Se acercó a Donna María con la intención de imponerle el hechizo, de sellar la maldición de una vez por todas. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, ella levantó las manos y una ola de energía oscura lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo, jadeando, sintiendo un dolor insoportable recorrer su cuerpo. Donna María rió de nuevo, pero esta vez no fue una risa vacía. Fue una risa llena de triunfo. «No puedes derrotarme. La maldición ya está arraigada en ti, en todos los que están a tu alrededor». Lucas se levantó con dificultad, los ojos fijos en ella. La lucha estaba lejos de terminar. Sabía que el mal intentaría apartarlo de su objetivo a toda costa, pero no podía detenerse, no podía rendirse ahora. La última palabra, la última oportunidad para salvar a su abuela, estaba en sus manos. Tenía que acabar con esto. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lucas comenzó a recitar nuevamente las palabras del ritual, su voz ronca, pero determinada. Sabía que la batalla final estaba ocurriendo en ese instante, y que si fallaba, perdería no solo a su abuela, sino también la oportunidad de detener la maldición que los había aprisionado. El libro brilló intensamente en sus manos, las palabras en el papel cobrando una energía casi palpable. Miró a los ojos de Donna María, que estaba de pie, pero ahora con algo humano aún reflejado en ella. Sabía que la lucha no era solo contra la maldición, sino contra lo que quedaba de la mujer que amaba. No podía fallar. El viento de la mañana entró por la ventana rota, trayendo consigo la suave fragancia de las flores del campo. Lucas estaba sentado junto a su abuela, en una silla de madera antigua que crujía con cada movimiento. La casa, que antes parecía estar dominada por un peso invisible, ahora estaba en un silencio que se extendía por la sala. No era el silencio de una casa vacía, sino el silencio reconfortante de un espacio donde las sombras finalmente se habían disipado. Donna María estaba recostada en la cama, sus ojos cerrados, pero su rostro tranquilo. Parecía finalmente en paz, como si el espíritu que la atormentaba durante tanto tiempo se hubiera disipado junto con la maldición. Lucas la miraba con una mezcla de alivio y aprensión.
Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones, y aún no podía procesar todo lo que había sucedido. La verdad era que no sabía cómo volver a vivir una vida normal después de todo eso. A cada paso que daba por la casa, sentía una extraña sensación de nostalgia, de pérdida, y al mismo tiempo, de renovación. Había algo nuevo en el aire, algo que no podía explicar, como si la casa ahora fuera un lugar diferente, tal vez incluso más acogedor, pero aún impregnado de recuerdos. Lucas. La voz de Dona María sonó suave, como un susurro, rompiendo el silencio que los envolvía. Él la miró de inmediato, sus ojos suavizándose al ver la débil pero sincera sonrisa que ella le dio. «Sí, abuela», respondió, acercándose a la cama y arrodillándose a su lado. La preocupación aún estaba allí, pero ahora había una fuerza creciente en su pecho, algo que no sentía antes. «Yo sé que tienes muchas preguntas, hijo mío». Pausó, respirando profundamente, antes de abrir los ojos lentamente. «No sé cómo explicarte todo lo que pasó. No puedo. Ni siquiera entiendo completamente lo que me estaba sucediendo». Dona María suspiró, como si el peso de sus palabras fuera demasiado grande para ser cargado de una sola vez. «Pero sé que hiciste lo que tenías que hacer. Y eso me dio fuerzas para liberarme». Lucas tomó su mano, apretándola suavemente, tratando de transmitir todo el consuelo y amor que sentía en su corazón. No sabía exactamente qué pasaba por la mente de su abuela, pero sabía que su viaje aún no había terminado, al igual que el de él. El vínculo que habían creado durante ese tiempo de terror, de revelaciones y enfrentamientos, no se rompería fácilmente. «Yo no puedo ni imaginar lo que pasaste, abuela», dijo Lucas, su voz un poco temblorosa. «Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Y, aunque esta casa haya sido el escenario de tantas cosas terribles, sé que es aquí donde podemos empezar de nuevo. No importa lo que el futuro nos depare, enfrentaremos todo». Dona María lo miró con una sonrisa frágil, pero llena de amor. «Eres un hombre fuerte, Lucas. Un hombre mucho más fuerte de lo que jamás podría imaginar. Lo que vivimos aquí no será olvidado, pero nosotros tenemos la oportunidad de reconstruir. Reconstruir no solo nuestra vida, sino también nuestra historia». Lucas sintió una emoción profunda apretando su pecho. Sabía que la recuperación sería lenta, tanto para él como para su abuela. El mal que había consumido su casa no podría ser borrado de la noche a la mañana. Pero había algo que había aprendido desde el principio. La verdadera fuerza no estaba en las armas o en los hechizos. La verdadera fuerza estaba en el corazón humano, en la capacidad de amar, de perdonar y de luchar, incluso cuando todo parecía perdido. Al salir del cuarto de Dona María, Lucas sintió la casa misma más ligera. Las paredes, que antes parecían gritar con dolor y sufrimiento, ahora estaban serenas. El viento que entraba por la ventana ya no traía el frío helado de las sombras, sino una brisa cálida que acariciaba la piel, como si la propia naturaleza estuviera agradeciendo por la liberación de la abuela. La casa parecía respirar de nuevo. Caminó hasta la sala y miró el viejo retrato de su familia que colgaba en la pared. Sus padres, sonriendo como si estuvieran en otro tiempo, en otro mundo. Sintió un breve dolor en el pecho. Ellos no estaban allí para ver esto, para ver a la abuela libre de la maldición, pero sabía que, de alguna manera, estarían orgullosos de él, orgullosos de su valentía, orgullosos de su determinación. «Vamos a hacerlo, abuela», murmuró para sí mismo. «Vamos a empezar de nuevo». Las semanas siguientes pasaron rápidamente. La cura de Dona María fue lenta, pero segura. Lo que había enfrentado dejó marcas profundas, pero ella estaba decidida a seguir adelante. Lucas sabía que todavía habría noches difíciles, noches en las que los pesadillas regresarían, pero enfrentarían todo eso juntos. Ya no estaba solo. Y Dona María nunca más estaría perdida en las sombras de la maldición. Un día, mientras caminaban por la pequeña aldea vecina, Lucas y Dona María se encontraron con un sacerdote. Él estaba sentado en un banco,
mirando el horizonte con una mirada pensativa. Cuando los vio, les hizo una señal con una sonrisa suave. ¿Están bien?, preguntó el padre José, el hombre que había ayudado a Lucas en su viaje y le dio el último consejo crucial para vencer el mal. Sabía que la lucha de Lucas no había sido fácil y que la paz restaurada no era algo simple. Sí, padre, respondió Lucas con una confianza que sentía en su corazón, aunque aún era frágil. Estamos bien, estamos libres. Eso es bueno oírlo, dijo el sacerdote, levantándose lentamente. Miró a Dona María con una mirada amable, como si comprendiera la profundidad de la transformación que ella había vivido. La paz, cuando llega, trae consigo la curación, pero también trae responsabilidad. La responsabilidad de cuidar lo que se ha restaurado. Lucas asintió, comprendiendo las palabras del sacerdote. Sabía que no podía simplemente volver a lo que era antes. La experiencia que había vivido lo había moldeado de una manera irreversible. Tenía la responsabilidad de proteger la paz, de asegurarse de que los errores del pasado no se repitieran. Sí, dijo Lucas, mirando a la abuela, que ahora le sonreía. Lo prometo, vamos a cuidar esto. Vamos a reconstruir nuestra vida, nuestra casa, y honraremos lo que hemos pasado. Dona María sonrió, y Lucas sintió el peso de todos los momentos de tensión disipándose. Era una sensación nueva para él. Era la sensación de que, finalmente, el ciclo se había cerrado, y la paz había sido restaurada. Estaban libres. Mientras caminaban de regreso a la casa, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves. Ya no había sombras, ya no había gritos, ni miedos. La oscuridad de la noche ahora parecía acogedora, como si la vida estuviera comenzando de nuevo, llena de promesas y esperanzas. La casa estaba en paz, y con ella, Lucas y Dona María. Habían ganado la batalla, pero, lo más importante, habían encontrado el camino hacia la curación. Y así, como un nuevo amanecer, la vida comenzaba a brillar ante ellos.